Nicolás Martinelli y Carlos Negro dieron hoy formalmente el puntapié inicial a la transición en el Ministerio del Interior. El ministro entrante dijo allí que los principales esfuerzos del ministerio deberían estar en controlar la cifra de homicidios que, según opinó, está muy por encima de lo que debe estar en Uruguay. Precisamente, según adelantaron El País y El Observador, hoy se darán a conocer las cifras de delitos correspondientes al 2024. Y allí se constata que el nivel de asesinatos se encuentra en una meseta porque los valores son casi iguales a los del año 2023. ¿Qué es lo que se puede hacer para controlar efectivamente el nivel de homicidios? Bueno, es algo que se viene preguntando los sucesivos ministros del Interior de un tipo de esta parte. En Uruguay no hay estudios al respecto y prácticamente no hay experiencias concretas que se puedan citar sobre esto. Sin embargo, el doctor en Ciencias Sociales Emiliano Rogido, junto a un grupo de colegas de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, elaboró un trabajo sobre qué funciona para reducir homicidios en América Latina y el Caribe. Bueno, vamos a conocer un poquito los resultados de ese trabajo, y es que recibimos a Emiliano. ¿Cómo andamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Te has convertido últimamente no, te diría que en este quinquenio, a partir de los trabajos vinculados a homicidios, en una persona que marca agenda en tema de seguridad, ¿no? El listón estaba muy abajo, si es que había alguno, entonces Sí. Esperamos sí hacer contribuciones desde la investigación. Bueno, a ver, contanos para empezar en qué consiste el trabajo este. Bueno, este es un estudio inédito, en el sentido de que nunca se había hecho una revisión sistemática sobre programas de prevención de homicidios en América Latina. En América Latina tiene una suerte de paradoja de que por un lado es la región más violenta del mundo en términos de su tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, pero las evidencias que tenemos sobre los programas de prevención de la violencia y de seguridad provienen del norte global. Son países como Estados Unidos y algunos países de Europa los que producen la mayor parte de la evidencia. Y nada garantiza que lo que funciona en Copenhague o en Zurich vaya a funcionar en Medellín o en San Pablo. Entonces esos programas, muchas veces transferidos a América Latina por agencias internacionales y financiadoras, necesitan ser, por un lado, adaptados, ajustados, contextualizados, y por otro lado, evaluados en un contexto que es muy diferente en términos criminógenos, sociales, culturales, económicos, etc. Entonces, lo que nosotros hacemos con este estudio, en un tiempo en el que, por suerte, está cada vez más de moda hablar de políticas basadas en evidencia, es reunir las políticas que fueron evaluadas y las evidencias que tenemos de la mayor calidad posible. O sea, estamos acá revisando evaluaciones de impacto, que son estudios que intentan inferir causalidad, aislar el efecto de las políticas de otros factores que siempre están presentes, a través del uso de diseños experimentales y cuasi-experimentales, que son diseños un poco sofisticados, para hacer dos cosas. Por un lado, poner sobre la mesa la evidencia sobre lo que funciona y lo que no funciona, de manera que pueda ser eso utilizado por parte de los hacedores de política, con experiencias provenientes de un contexto que no va a ser similar, por ejemplo, al de Uruguay, pero que es más próximo, el de América Latina, al del mundo. Y por otro lado, lo que hicimos fue hacer una evaluación de la calidad metodológica de las evaluaciones. Es decir, vemos también oportunidades, deficiencias y oportunidades de mejora en relación a las capacidades que tenemos en América Latina para evaluar este tipo de programas. Y Dale. No, decir que simplemente pusieron categorías, ¿no? O sea, después que te funciona o no funciona, pero en verdad es un poco más afinado. Exacto. Funcionan, son promisorias, sin resultado concluyente, no funcionan o son contraproducentes. Brevemente, ¿qué es cada cosa? ¿No? Funciona, entendimos como programas que funcionan o tipos de programas que funcionan, aquellos que logran reducir los homicidios en los contextos en los que fueron aplicados. Son promisores los tipos de programas que muestran alguna evidencia de que podrían reducir los homicidios, pero esa evidencia todavía no es determinante. Es decir, hay pocos estudios o hay algún resultado contradictorio, por más que haya una mayor carga de evidencia favorable. Programas que no funcionan son los que no tienen ningún impacto sobre los homicidios. Programas contraproducentes son los que generan efectos contrarios a los esperados, es decir, que luego de su aplicación lo que hicieron fue aumentar la violencia letal. Y por último, hay algunos programas que no tienen evidencia concluyente porque no podemos afirmar, debido a la escasez de evidencia evaluativa, si funcionan o no funcionan, si son contraproducentes, o sea, porque los resultados son pocos o muy contradictorios. 65 programas evaluados, ¿no? La mayoría de Brasil, 42. ¿Cuáles son los programas que más se repiten, ¿no? Es decir, que
tienen el mismo abordaje para intentar reducir los homicidios? Bueno, la mayor parte de las experiencias implican algún grado de participación de la policía, de patrullaje policial. O sea que programas con características represivas, por ejemplo. No necesariamente, ¿No? porque la policía no solamente hace represión o control del delito, también hace prevención. Bien. Y de hecho, uno de los programas que funciona tiene que ver con la presencia policial permanente en comunidades de alta incidencia. Algo que, en realidad, si ustedes se lo ponen a pensar, es Sería muy simple, como básico, ¿no? Claro, porque es juntar los problemas, donde hay más problemas, con los recursos de seguridad de manera estable. Y esto se contrapone un poco con la idea o con la experiencia que tienen muchos países de la región y también nosotros de los operativos de saturación, que no son sostenibles, que son reactivos y que implican un vínculo con la comunidad que suele ser problemático, porque pasa algo en la comunidad, cae la policía en peso, patea la puerta, se queda 2 semanas o algo así, como para estabilizar la situación y se retira, ¿sí? Entonces, una cosa que la gente de pronto no tiene tan presente es que las comunidades más violentas tienen escasez relativa de recursos de seguridad. Como tienen menos acceso a policlínicas y hospitales, menos acceso a mejores escuelas, menos acceso a un montón de recursos públicos y de servicios públicos, los recursos de seguridad también están concentrados en las zonas privilegiadas, ¿no? Esto pasa acá en Uruguay, por ejemplo. Eso pasa en todos lados de América Latina. O sea que no hay programas diferenciales en cuanto a los recursos de seguridad. Es decir, bueno, como podrían existir a veces, si vos decís, por ejemplo, tenés problemas de egreso escolar, ¿dónde identificamos cuáles son los lugares? Bueno, vamos a darle más recursos, ¿no? O a incentivos para intentar que los recursos humanos vayan hacia ese lugar. Acá no hay nada que se base en tratar de hacer un diferencial con las zonas más violentas que con las zonas... Ahí en relación a las rapiñas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Las zonas más calientes en relación a los robos, a los delitos contra la propiedad, no suelen coincidir con las zonas más calientes en términos de riesgo de homicidio. Ahí está. O sea, vos tenés un alto riesgo relativo de perder el celular de Avenida y el Sur, pero el riesgo que tenés de que te maten es muy bajo en comparación a otras zonas más periféricas de la ciudad. Y los recursos de seguridad tienden a privilegiar los delitos contra la propiedad, que son los que sufren personas de una visibilidad social mayor, que son más influyentes socialmente, etc. Los homicidios los sufren y los perpetran hombres, jóvenes y pobres. Ese es el perfil de las víctimas y de los agresores de homicidio, y la capacidad que tienen estas poblaciones de influir sobre la agenda de seguridad pública es relativamente baja. Volvemos para el principio de la pregunta. La gran mayoría de los programas evaluados tiene que ver, por ejemplo, con el patrullaje, ¿no? O el control policial. El control, la prevención, la represión. Hablemos de los programas esos que funcionan, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los programas que evaluados han sido los más exitosos, por ejemplo, en reducción, en el combate al homicidio? Bueno, lo que nosotros vemos en la región es que de manera consistente hay 3 tipos de programa. Cada tipo de programa es una familia, una naturaleza de intervención que tiene después programas específicos con nombres propios, agencias ejecutoras propias y lugares en los que fueron implementados, ¿no? Por eso hablamos de tipo de programa. Encontramos 3 tipos de programas que consistentemente reducen los homicidios en la región. Uno es la limitación al porte de armas de fuego. En relación al tema de armas de fuego hay muchas intervenciones posibles y los diferentes tipos de intervenciones tienen diferentes evidencias que las respaldan. El tipo de intervención que tiene una evidencia más favorable para reducir homicidios es la limitación del porte. ¿Qué implica esto? Que la gente no pueda cargar consigo y circular por la ciudad en espacios públicos con el arma de fuego, ¿sí? Esto ha mostrado resultados muy buenos en Colombia, en El Salvador, en Brasil, en la reducción de los homicidios. Mirá, ahora, por lo general, buen porcentaje de los homicidios, me imagino, están hechos con armas ilegales. Sí, o sea, el tema, aunque la frontera entre las armas legales y ilegales es relevante... Porque el porte, me refiero, es un tema legal. Es decir, o sea, portar el arma implica hacer un curso, dar facultades de mentales y físicas y después ser básicamente autorizado a tener un porte de arma, ¿no? Claro, el porte de armas puede ser de armas legales o ilegales, ¿no? El porte puede ser de las dos cosas. De las dos cosas. O sea, si yo pongo un control en un punto de la ciudad, freno un auto, lo reviso,
Eso sería un programa, por ejemplo, que está orientado hacia el porte de armas. O sea, fiscaliza Perfecto. que no se porte el arma. Entonces no tiene que ver tanto con la legalidad o con la ilegalidad del arma, sino tiene que ver con un control de que haya armas circulando. Exactamente. Pero y ahí, digo, obviamente hicieron un análisis fino de los programas que fueron exitosos en esta materia. ¿Qué es lo que habría que implementar en Uruguay para limitar digamos, que la gente esté armada, básicamente? Bueno, hay que perseguir las armas con la misma energía que se persigue las drogas y las bocas de pasta base hoy en día. Y que sería mucho más eficaz para reducir los homicidios, porque la gente se mata tirándose balazos y no tirándose piedras de pasta base. Uh-huh. Entonces, si tu prioridad política es reducir los homicidios y la violencia letal, hay que perseguir las armas, por ejemplo, en relación al porte de armas. Pero en relación al tema de armas de fuego, la agenda está tan atrasada en Uruguay, hay tanto por hacer, porque ni siquiera tenemos datos sobre armas, buenos datos sobre armas legales, no tenemos ningún dato sobre armas ilegales, no sé si en la encuesta de victimización que se está implementando se agregó esto, pero los países desarrollados tratan de medir también el registro ilegal de armas, y las estimaciones que tenemos, que son muy gruesas, nos muestran un escenario muy preocupante de un arma cada 3 uruguayos, ¿no? Entonces tenemos muchas armas, no las estamos controlando, no tenemos trazabilidad de municiones, y todavía agravado en un contexto en el que estamos sospechando que hay una penetración del crimen organizado en el país, ¿no? Una mayor presencia del crimen organizado. Y lo que vemos en todo el mundo es que cuando hay más presencia del crimen organizado, lo que hay es no solamente tráfico de armas, como un mercado ilícito del crimen organizado, sino flujos de armas y de municiones del ejército y de la policía a los grupos criminales. Porque los grupos criminales, sobre todo vinculados al narcotráfico, lo que tienen es poder de corrupción, y el primer candidato a corromper son las agencias de control. Y aplicando una lógica de mercado, ¿no? Si yo tengo una política exitosa en el control de armas, reduzco la cantidad de armas que hay en el mercado. Ahora, al restringir esa cantidad de armas, lo que pasa es que las armas van a costar más caro, las ilegales, ¿no? El poder de corrupción del narco va a seguir siendo el mismo si sigue vendiendo la misma cantidad de droga. Entonces, reducir las armas no lleva justamente a deteriorar algunas instituciones públicas que tienen almacenamiento de armas, de municiones, o sea, que la coima salga más cara o que vayan a corromper más aquellas instituciones para conseguir más armas porque hay menos armas en el mercado. No conozco evidencia de ese tipo. Lo que hay en relación a las armas es, primero, estamos hablando acá, esto es importante decirlo, lo que estamos discutiendo acá es el vínculo entre los tipos de programa y los homicidios, y no sobre otras variables, ¿no? Rapiña, sensación de inseguridad, o tráfico de armas. La limitación de porte de armas es consistentemente asociado a una reducción de los homicidios. Luego está la limitación o la restricción a la posesión de armas, que lo que implica es ser más exigente en los requisitos que yo pongo para la adquisición de un arma legal. Ahí estamos hablando de la legalidad. Claro, y eso es lo que afecta el stock de armas, que es lo que vos estás hablando. Ahí está. La limitación al porte no afecta al stock. Lo que dice es, bueno, usted puede tener su arma, pero en su casa o en el lugar donde la haya registrado. El arma ilegal tiene un origen legal en algún momento, ¿no? En algunos casos sí, porque las fronteras son porosas. Aunque es relevante la distinción entre legales e ilegales, el mercado de las armas tiene un tráfico permanente entre las armas legales hacia lo ilegal. Y desde el punto de vista de disminuir el stock en base a tratar también de ser más exigente en el porte legal, ¿eso no implica que de alguna manera también le estás privando a un ciudadano la posibilidad de defenderse ante una acción violenta? Bueno, la evidencia lo que muestra es que tener un arma en tu casa legal lo que hace es aumentar el riesgo de que vos seas victimizado con un arma de fuego. De manera que es una fantasía que tener un arma en tu casa te está protegiendo. Son más los casos donde quien tiene un arma en su casa, en su negocio, en su comercio, no importa, termina siendo víctima que victimario. Son más los casos, sí. Incluso en el caso de gente experimentada en manejar armas. No solamente porque la persona que entra a tu casa a robarte, pensando que tengas arma en tu casa, si sabe que vos tenés un arma o que es probable que vos tengas un arma, va a ir con un arma y va a ir dispuesto a tirar, ¿no? Sino que muchas veces las armas de las personas que las tienen registradas son robadas y a veces utilizadas contra ellas. Y las personas que roban y que manejan armas todo el tiempo, por lo general tienen más habilidades en el manejo de armas que las personas que, bueno, una vez se registraron, fueron al club de tiro, hicieron algunas cosas y la tienen en el placar. Claro. Y los programas que relevaron ustedes sobre porte de armas, ¿cuáles fueron los más efectivos y cómo funcionan? Los programas sobre el porte de armas es un poco van en línea de lo que dijo Juanchi. Son programas sobre todo de
normativas de prohibición del porte de armas, o sea, de llevar el arma consigo, y de fiscalización. Se vea que la gente no tenga armas, se hacen paradas y revisiones, vehículos, personas, para ver que no tengan armas. Luego están los programas de limitación o restricción a la posesión de armas, que buscan reducir el stock de armas en la sociedad. Esos programas tienen evidencia promisora, o sea, hay una evidencia favorable, pero menos fuerte que los anteriores, y lo que implican, por ejemplo, un caso típico es el Estatuto del Desarme en Brasil, limitar fuertemente la cantidad de armas que podés tener, limitar fuertemente, tener más pruebas técnicas y psicológicas. O sea, eso quiere decir poniéndose más exigentes. Exacto. Con el examen. Con el examen, sí. De la misma manera que te podríamos poner más exigente con el examen de la libreta de conducir, el examen de facultarte la posibilidad de poseer un arma. Claro, y limitarte también la cantidad de armas que puedes tener. O sea, vos no podés tener 10 armas a tu nombre. Claro. Podés tener un número menor de armas a tu nombre, tenés que renovar el permiso con más frecuencia, tenés sanciones en caso de incumplimiento más severas también, etc. Y un tercer tipo de programas que nosotros encontramos que no tiene evidencia, o sea, que no reduce los homicidios, son los programas de entrega voluntaria de armas. ¿Sí? Que lo que hacen es, al menos en el corto plazo, no tienen efecto sobre los homicidios. Lo que hacen es cambiar armas por un beneficio económico, o una bicicleta o algo por el estilo. Y estos programas suelen recoger armas rotas, viejas, y por parte de personas que están dispuestas a entregarla, o sea, no tienen ningún interés en usarla, tienen un bajo riesgo de letalidad. No son programas efectivos. No. Para reducir homicidios, no. Pueden ser efectivos para sensibilizar a la población, ¿no? Para poner el tema en la agenda. Pero en el corto plazo, al menos, que es en el que fueron evaluados para reducir homicidios, no mueven la aguja del stock de armas que hay en la sociedad. Bien. Y sacan las armas menos peligrosas, digamos. Restricción de la venta de alcohol. Otro programa que funcionaría para reducir los homicidios. Sí, y que no es muy simpático, pero que, bueno, esto se ha probado, ha tenido eficacia en Colombia y en Brasil, que es donde se ha implementado. Y lo que hacen estos programas es limitar el horario de venta, básicamente. Entonces, a partir de las 2 de la mañana no se vende más alcohol. Vos estás cenando con tu pareja y te pedís una copa a la 1 y te la dan, a las 2 ya no. Se terminó. Incluso no es que no se pueda beber en la vida pública, no se puede vender en ningún establecimiento. Y es interesante. ¿En Brasil? Esto se ha implementado en Brasil, en San Pablo, y también en el municipio de Diadema, a nivel municipal, y también en ciudades de Colombia como Bogotá, Cali y Medellín. Y es interesante algunas evaluaciones que se hicieron en Colombia que muestran que a lo largo del tiempo este programa se fue haciendo más estricto. Al principio se cortaba a las 4 la venta de alcohol, después se empezó a cortar a las 3, después a las 2 se hizo más estricto. Y cuanto más estricto se hacía el programa, mayores eran los efectos de la reducción de los homicidios. Con todo, una aclaración. Tanto en San Pablo como en Medellín ya habían diagnósticos locales, por eso la importancia de tener diagnósticos de calidad para no importar esto como recetas que van a funcionar siempre, enfatizando la idea de que el homicidio es complejo, ¿no? Y que hay muchas violencias ahí atrás. Tanto en Colombia como en San Pablo habían diagnósticos que apuntaban la relación entre el consumo de alcohol y los homicidios. Entonces esto funcionó ahí. De pronto, en otro lado, con un nivel de homicidios igual o incluso superior, los homicidios no tienen un vínculo con el consumo de alcohol. Acá en Uruguay hay evidencia sobre... Y faltaría hacer algo más específico, pero yo creo que en Uruguay tenemos un problema con el consumo de alcohol. Desde el punto de vista de la salud pública. No, incluso, pero digo, eso capaz que cuando el observatorio, por ejemplo, que desmenuza cada uno de los homicidios, capaz que puede desglosar, bueno, qué porcentaje de esos homicidios tenían alcohol detrás. Queda la invitación hecha. Y una pregunta sobre el tema de la restricción en el consumo de alcohol. ¿Se entiende que el efecto, la consecuencia positiva que puede llegar a tener sobre la reducción de homicidios es que reduce, por ejemplo, ciertos homicidios no premeditados? Sí, o sea, el alcohol se conoce como un facilitador de la violencia, igual que las armas de fuego, ¿no? Las armas no matan sola y el alcohol no mata solo. Pero ¿qué pasa? En presencia de un conflicto violento, en el caso del alcohol, es más probable que ese conflicto escale, ¿sí? Lo mismo con las armas de fuego. Un problema incluso de violencia doméstica con un arma de fuego en casa, volviendo a las armas de fuego en casa, puede tener un desenlace fatal que de pronto terminaría en un sartenazo. Que es terrible, hay que tratar de evitarlo, pero que no termina con la vida de una persona, en la mayoría de los casos. Si hay un arma, sí.
Entonces, se conocen como facilitadores o moderadores de la violencia, porque lo que hacen es que conflictos de violencia interpersonal escalen rápidamente y tengan un desenlace fatal. El alcohol es porque es una droga legal, porque supongo que ¿qué pasa con aquellas drogas que no son legales y que son facilitadoras también? Es una hipótesis fuerte. Lo que pasa es que no tenemos datos, como prohibimos las drogas y nos amputamos la posibilidad de tener mejores datos sobre el consumo de drogas. No podemos decirlo de forma categórica, pero claro, es altamente probable, sí. Una cosa que ya comentaste como programa que funciona es el patrullaje policial en áreas de alta incidencia de homicidios. Ahí más que patrullaje policial, vos hablaste de presencia permanente, ¿no? Exacto. O sea, que esté ahí la policía instalada con más recursos de cómo está instalada en otros barrios, ¿no? Sí. Y estos son parte de los programas que cuando se los evalúa se puede constatar por la evidencia que funcionan. ¿Cómo es que funciona? Es decir, ¿cómo es que se aplican ese patrullaje en los lugares donde hay más incidencia de la violencia? ¿En qué se basa? ¿En tener una comisaría permanente? ¿En tener más policías patrullando? ¿Tener más equipamiento? ¿Tener una mayor inserción de vínculo social de la policía con la comunidad? ¿Cuáles todas estas cosas juntas y más? Sí, acá la experiencia más sonada es la experiencia de las unidades de policía pacificadora, las UPPs en Brasil, que fueron una política de seguridad pensada para estabilizar la violencia en la ciudad en vísperas de la realización de los Juegos Olímpicos y de la Copa del Mundo. Río de Janeiro tenía un papel central, yo estaba viviendo ahí en ese momento, y esta política trataba de aguantar. ¿Qué hicieron? Bueno, en contraposición a la tradicional retórica de la guerra al crimen, que ustedes pueden ver con mucha claridad en Tropa de Elite, ¿no? Claro. Esos operativos belicistas y episódicos donde se entra, se lucha, se mata, se muere y se retiran de la comunidad. Lo que hicieron fue avisar cuando iban a entrar a la comunidad, hay todo un procedimiento, pero la idea es avisar que van a entrar para que los que se tengan que ir se vayan y establecerse en la comunidad. Y luego de que la policía se establece en la comunidad con presencia permanente, en un policiamiento de proximidad, ellos lo llamaban policiamiento de proximidad para dejarle una marca propia, pero podemos pensar en una vocación de policía comunitaria. La idea era, en vez de tener a la comunidad en contra, tenerla a favor, estar cerca de la comunidad, cuidar a la gente, garantizar sus derechos y tener información de lo que está pasando. Porque cuando vos tratás mal al vecino y apareces una vez cada 2 años en la comunidad, vas a ser visto como un enemigo o como un marciano. Si vos estás ahí todos los días escuchando los problemas de la gente, también tenés más información para esclarecer los delitos, para perseguir a los grupos o a los delincuentes. Lo que hicieron fue eso, establecerse en la comunidad con bastante dotación de policías, y la idea, que se concretó de forma muy parcial o no se concretó, era que después de la UPP entrara la UPP social, el Estado con servicios sociales, saneamiento, iluminación, asistencia social. Eso se hizo a medias. Pero este programa UPP logró reducir los homicidios. Y en particular, en el caso específico de Río de Janeiro, los homicidios cometidos por la policía, que representan en Río de Janeiro, representaban en la época un 30% del total de homicidios. O sea, 1 de cada 3 homicidios casi eran perpetrados por las propias fuerzas públicas. Entonces, esto sucedió en Río de Janeiro sobre todo. Pero después tenemos un programa... ¿Sabemos cuál es el número en Uruguay, por ejemplo? ¿El porcentaje? No se reporta ese dato. ¿No se reporta? No se reporta ese dato. Se tendría que empezar a reportar de la cantidad... Obviamente que estamos muy lejos de eso. Es un dato que se sabe pero que no se reporta. Que se tiene o que no se reporta. Es un dato que se tiene desde hace poco tiempo de forma sistemática, pero que no se reporta. Que no se reporta. Claro, no tenés fuerza de choque como las tropas de élite. No, claro, 30% estamos hablando de un disparate. Un porcentaje que es una locura. Una locura. Yo voy a entrar con los que fueron evaluados y no funcionan. Pero te pregunto, porque he visto varios de los programas que funcionan. Dale. Me quedó un bocadito, además, porque quería complementar esto con otro programa que fue muy evaluado, que es el de prevención social situacional con intervención policial en áreas de alta incidencia, que tiene 11 evaluaciones, y que lo que implica son estos programas policiales de presencia en las comunidades, combinados con programas de prevención social y situacional. ¿Qué sería eso, esto último? Prevención social implica mejorar las condiciones de las personas con alto riesgo de involucrarse en los homicidios, hombres, jóvenes y pobres, ¿sí? Entonces, tratar de darles algún proyecto de vida a esta gente, de expresión artística, de inserción laboral,
una bolsa económica para ayudarlo, etcétera. O sea que vendría a ser como un programa casi de rehabilitación, de alguna manera. Sí, de personas en riesgo, que todavía no son perpetradoras. Que todavía no son perpetradoras, porque claro, no es un tema de, por ejemplo, que ya cometieron un delito. Exacto. Pero que estarían en riesgo de. En riesgo de. Y tampoco es política social como más universalista. Está muy enfocada a la población de riesgo. Es una política focalizada, pero te pregunto, ¿no entran los programas de rehabilitación mismos en estas evaluaciones? No hay problema. ¿Por qué? Porque es un efecto indirecto, que es más difícil de evaluar. ¿Por qué no? Porque uno pensaría, bueno, ¿cuáles serían los programas de pronto más efectivos para reducir el delito? Cambiar el pensamiento delictivo, ¿no? O sea, que una persona que ingresó en el mundo de la delincuencia pasara, ¿no? por un centro de reclusión y apostara a cambiarle lo que se llama el pensamiento delictivo, ¿no? No ya, bueno, que el tipo logre terminar el liceo, porque quizá pueda terminar el liceo en la cárcel, pero su pensamiento siga siendo el mismo. Y salga de ahí y siga pensando en cometer o facilitarse para estar metido nuevamente en el delito. Entonces pregunto, ¿los programas de rehabilitación no son una base muy importante para ser evaluados en el futuro de la incidencia de esos Podría delitos? serlo, no están acá porque no fueron evaluados. Estos programas que vos decís intervienen a nivel individual y la mayor parte de los programas que están acá, como podés ver, si no todos, no me fijé, intervienen a nivel comunitario o a nivel social. O sea, que intentan bajar la tasa de homicidios o el número a nivel municipal de homicidios o a nivel nacional de homicidios, no a nivel no cambiar el comportamiento de una persona. Pero hubieran entrado acá esos programas en caso de que hubieran sido evaluados sus efectos sobre los homicidios. Claro. En América Latina no encontramos experiencia de ese tipo y sospecho, esto es una especulación, de que conociendo cómo están las cárceles en Latinoamérica, bueno, no va a ser nada muy promisor. Claro. Y te voy a parafrasear porque hay otras dos políticas que no sé si se encuadran dentro de un programa que serían efectivas para disminuir los homicidios. Una es el esclarecimiento de los homicidios, ¿no? Porque es más disuasivo que la pena que le pueden dar a una persona por cometer un homicidio. Eso lo decís vos. Y el otro es mejor asistencia hospitalaria, ¿no? O sea, para que la persona gravemente herida no fallezca, ¿no? Sí. Eso no entra dentro de los paquetes de programas tampoco, esas ideas. Sí, la mejora de la investigación de los homicidios está como promisor. Es el tipo 12, mejora la investigación de los homicidios. Y nosotros mismos evaluamos de primera mano una experiencia en Honduras, en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, de mejora de las investigaciones que mostró un efecto muy importante de corto plazo en la tasa de homicidios allí. Justamente porque cambia la certeza del castigo, que es mucho más, mueve mucho más la aguja, la probabilidad de que vos seas agarrado y llevado a la justicia en caso de cometer un homicidio, o sea, que no salga gratis, que la severidad de la pena, que es si te agarran y que es gratis, levantás la mano en el Congreso, en el Parlamento, querés que así se resuelven las cosas, pero no. Hay mucha evidencia a nivel internacional de que eso no mueve mucho la aguja. Y lo otro sobre los servicios hospitalarios. Perdón, porque acá, digo, sobre la resolución de homicidios, la Fiscalía incorporó la brigada de homicidios, que es algo que en su momento tú hubieras comentado acá mismo, ¿no? que era importante para mejorar este aspecto, ¿no? Sí. ¿Cómo viste el funcionamiento de la brigada? Bien, nosotros en el diagnóstico de los homicidios en el Uruguay, que hicimos en 2023, una de las sugerencias de política que hicimos fue justamente esta que se llevó adelante. Y ha mejorado el esclarecimiento de los homicidios. Entonces lo veo como algo positivo. Creo que hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, una de las cosas que no está sobre la mesa y que yo creo que es importante traer en Uruguay es la necesidad de un cuerpo de investigaciones que no dependa de la policía, que dependa directamente de Fiscalía o que sea externa. Estoy hablando de un cuerpo pequeño de élite de investigaciones. ¿Por qué? Porque ante la presencia o la amenaza del crimen organizado, no podemos confiar apenas en asuntos internos de la policía. No podemos esperar que la policía se investigue a sí misma, investigue a sus colegas, investigue a los jefes o a los jefes de los jefes. Y en el caso Astesiano, en el caso Penades y en otros casos sonados recientemente donde hubo participación de la policía, las garantías de que eso se investigue a fondo, de que eso se investigue bien, quedan un poco tocadas cuando vos no tenés una investigación ausente de conflictos de interés. Porque está claro que si mi suerte como investigador depende del resultado de la investigación que yo haga de mi jefe, ¿no? Uh-huh. Entonces vos necesitas tener muy bien con los asuntos internos, pero un cuerpo de investigación sin conflictos de interés
que lleve al fondo las investigaciones de problemas criminales de alto impacto social que involucren a políticos de alto nivel y a policías, de la corrupción policial. En el medio de este fantasma... O sea que eso sería como una agencia autónoma de investigación. Sí. ¿No? Sí. O sea que no está puede dentro de la depender del estructura Ministerio del policial. Interior. No debería estar dentro de la estructura policial. Porque no debería tener efecto, el resultado de su trabajo no debería afectarlos funcionalmente. Claro. Y los hospitales, ibas a decir. Y lo de los hospitales es algo que a mí me interesa mucho, sobre lo cual hay evidencia en el hemisferio norte, pero en América Latina no hay evaluaciones sobre eso, de impacto sobre esos programas. Ojalá pronto haya. Una idea, ¿no?, para combatir el delito y sobre todo también de la violencia y los delitos de homicidios, que es cíclica y sobre todo vuelve con cada ciclo electoral, es sacar al ejército a la calle para patrullar. Esa es una de las que han sido evaluadas. ¿Y qué resultados se han encontrado? Bueno, ese es un tipo de intervención que se ha mostrado contraproducente, o sea, que no solamente no mejora los problemas, sino que los agrava, ¿sí? Es tanto la militarización de la seguridad pública como el descabezamiento de los grupos criminales, es decir, ponerte como objetivo de la política descabezar a los grupos criminales. La serpiente de 7 cabezas, la hidra de 7 cabezas. Claro, por mecanismos en principio diferentes. Y en este estudio no se basa en no se adentra en los mecanismos de cada tipo de intervención, sino más bien en sus resultados apenas. Hay mucha literatura al respecto. El patrullaje del ejército lo que hace es aumentar la apuesta. Primero, pone gente despreparada para funciones de seguridad pública. Y segundo, propone un diálogo con los grupos criminales de incremento bélico. Entonces, los grupos criminales que tienen poder económico van a empatar o van a empardar la apuesta en términos de poder de fuego, ¿sí? O sea, vos pones gente despreparada que no está sometida a controles externos, como suele estar más sometida en principio la policía, a proponer un diálogo de fuego contra fuego, que es el lenguaje que hablan las Fuerzas Armadas, y está bien, es el que tienen que hablar, el de eliminar al enemigo. A los grupos criminales lo que hace es incrementar la violencia. El descabezamiento de los grupos criminales, que es el otro tipo de intervención contraproducente, lo que hace es segmentar los mercados ilícitos, ¿sí? Entonces, esto ya lo hemos hablado creo en otra oportunidad, hay una idea de que hay una asociación lineal entre crimen organizado, penetración del crimen organizado y violencia letal, que no es tal. Porque a medida que el crimen organizado se desarrolla y se vuelve más hegemónico o monopólico, o sea que hay un ganador del mercado, la violencia tiende a bajar, porque estos grupos lo que buscan es el lucro y no la violencia, y la violencia al revés. Cuanto más dividido está el mercado, más violencia hay. Claro, porque... Cuando hay más un monopolio, las cosas están más calmas. Exactamente. Ahora bien, yo hablo contigo que en base a estudios que han sido, programas que han sido evaluados, ¿no? O sea, veo representada aquí la evidencia y el estudio de la academia. Ahora, yo salgo a la calle y me paro a alguien y le pregunto sobre estos temas y dice, acá lo que necesita es un Bukele. Acá lo que necesitamos es que el Estado sea implacable, que vayan todos presos. Que no haya, que salga el ejército a la calle, que se termine la pavada, ¿no? ¿Por qué crees que, por ejemplo, el caso Bukele es un caso por lo menos tan exitoso a partir de lo propagandístico? Mira, si los políticos nos dicen eso, ¿qué podemos esperar del verdulero, del laburante? Si el nivel político de la discusión se aproxima mucho a lo que vos estás diciendo, ¿no? Entonces, hay un bajo nivel de la discusión que hay que empezar a revertir. Y sobre todo, hay que reclamar una corresponsabilidad de la oposición política. No de la oposición pasada, de la presente o de la que vendrá. De la oposición como concepto. Porque es la oposición política la que tiene el incentivo político para bastardear la discusión y apelar a este tipo de atajos. Y te terminan tirando nafta en la pradera. ¿Pero es Bukele un caso de éxito? Bueno, no ha sido evaluado su impacto, pero el caso de Bukele es un caso que está por fuera de las reglas del Estado de Derecho. Entonces, si vos me decís, Emiliano, ¿vos podés reducir los homicidios de un día para el otro? Yo te digo, sí, dame una avioneta, gas mostaza y voy a volar por encima de la ciudad. Daño colateral. Claro, pero los homicidios te los bajo. Entonces, hay muchos cuestionamientos en torno al cumplimiento del Estado de Derecho, que no es tal, al respeto de los derechos humanos, que no es tal, pero además del punto de vista de la eficacia, todo indica que hay un resultado en la baja de los homicidios en el corto plazo, pero es un modelo que no parece ser sostenible también. Pero yo te diría, no me hable de derechos humanos, háblame de humanos derechos.
Sí, eso lo decía Bolsonaro. Sí. Seguramente hay gente que está dispuesta no a que tires gas mostaza de una avioneta, pero a que te pongas, que bordees. ¿Sabes que sí? Claro. ¿Sabes que sí? Y ese es el riesgo de no resolver los problemas en base a evidencia, porque cuando vos resolvés los problemas, lo que haces es concitar legitimidad pública, porque la gente lo que quiere son soluciones. Claro. La gente no quiere necesariamente las cárceles llenas de gente. La gente cree que esa es la solución para el problema que tiene. Claro. Y los políticos, en vez de ser una simple correa de transmisión de esas demandas poco calificadas, lo que tienen es que liderar y mostrar resultados y trabajar de forma seria. Y trabajar de forma seria, o de la mejor forma posible, es a partir de la evidencia científica. Porque la pregunta que está de fondo es, ¿cuál es el fundamento de las políticas públicas de seguridad? ¿En qué se basan? Porque está bien, esta gente viene de la academia a decir un montón de cosas, ¿no? ¿Qué se cree que son? Ratones de biblioteca, que vayan a una boca de pasta base a ver cómo se mueve. Rojido nunca entró una boca. Exacto, sí. ¿Y qué pasa? Cuando vos no basás las políticas en la mejor evidencia disponible, las estás basando en otra cosa. ¿Qué son esas otras cosas? Son pálpitos y percepciones. Oportunismo político, ignorancia, corporativismo, ¿no? Perfilismos individuales. Salidas fáciles. Salidas fáciles. O oportunismo político. Oportunismo político, claro, también lo dijiste. Pero pará, y bueno, supongamos que hay consenso en que hay que implementar políticas de seguridad basadas en evidencia científica. Vos tenés por lo menos un generador de datos que es el Observatorio del Ministerio del Interior, ¿no? Que perfectamente le podría dar los insumos al ministerio, al gobierno de turno para que no digo que se desarrollen políticas públicas en base a los datos que hay. Claro, no digo darme el programa, pero sí los insumos necesarios. ¿Estamos cerca de tener un observatorio que brinde eso? Bueno, eso depende del futuro, que no lo conozco. No ha pasado hasta ahora. Yo creo que el observatorio es un ámbito estratégico muy importante y al cual le tenemos que exigir mucho más en términos de transparencia, no solamente transparencia pasiva, ¿no? De que si vos querés un dato, puedas hacer un pedido de ley de acceso a la información y que te den ese dato agregado de la menor forma posible, de la forma menos reutilizable posible, sino transparencia activa, datos abiertos y transformar los datos en información, porque también los datos solos no dicen nada. Lo que se necesita del observatorio es conocimiento sectorial para hacer que los datos hablen, se conecten con otros datos, se conecten con la literatura, tengan sentido, llamar a la academia a explotarla, abrirlo al periodismo de investigación, porque es en esa interpelación que mejoramos todos. O sea, el sigilo, esta idea de que no hay que mostrar nada y no hay que ser transparente porque nos pueden atacar, es lo que nos trajo hasta acá y nos aísla cada vez más de la posibilidad de informar nuestras políticas, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, yo lo he hablado con ustedes antes, no me parece la mejor solución que... Bueno, este problema del observatorio se ha traducido en que se creen observatorios paralelos por parte de la oposición, en el caso de Fundapro, se ha traducido en un intento hace unos años de crear un observatorio con la Universidad de la República, se ha traducido en la idea ahora de llevar el observatorio al INE. O sea, son todos síntomas y manotazos de ahogado de un problema que no se logra resolver y que es importante resolver porque el observatorio es necesario. Ya tiene 20 años y creo que no hay 2 o 3 estudios publicados en el sitio web. Claro. Ya voy a ir a la pregunta, pero voy con las largas. Algunos la deben estar extrañando, capaz. Está claro lo que vos decís, ¿no? Todo un montón de factores, por ejemplo, que nos ayudan a resolver los problemas de violencia. Y eso tiene después un impacto, por ejemplo, cuando hay encuestas de opinión pública de cómo le va a la democracia en Latinoamérica. Entonces vos ves que la gente empieza a descreer en la democracia y justamente empatizar de alguna manera o que le simpaticen de alguna manera los autoritarismos, ¿no? Entonces ves que de pronto hay gobiernos autoritarios que tienen una aprobación popular porque en teoría lograron dar una respuesta sobre la violencia, sobre el crimen. La Suiza de América, ¿no? En esta aula latinoamericana sobre políticas públicas orientadas a reducir el homicidio. ¿Cómo está la Suiza de América? Se va a febrero de una, pasa raspando con una nota mediocre, o es uno de los buenos alumnos de la clase. O sea, en términos de homicidios... En términos de homicidios estoy hablando. En términos de homicidios estamos a mitad de tabla. Pero luego está el tema de qué hacemos en relación a eso. O sea, cuánto de eso depende de la política pública. Sobre eso hay poco para decir porque yo creo que la primera iniciativa de la historia del país
enfocada en reducir los homicidios es Barrios sin Violencia, que se empezó a implementar este año, bueno, estamos en 2025, el año pasado, pero que no tiene un año de vida todavía. Es la primera vez que tenemos un programa para reducir homicidios. Así que estamos bastante en el horno. Fíjate. Estamos hablando del programa que introduce los referentes, ¿no? Los interruptores. Los interruptores. Exacto. Pure violence. Fíjate que estamos discutiendo en Uruguay. Mirá, el nivel de la discusión para un país como Uruguay es mucho más triste que pensarlo en términos más generales para Latinoamérica. Estamos discutiendo en esos últimos años si son delitos o denuncias, ¿no? Si son muertes dudosas o son homicidios. Sí, esa ha sido la discusión. ¿Y cuál es el porcentaje de reincidencia? Porque tenemos un aparato monstruoso sistema de justicia criminal que se lleva una millonada de recursos públicos en toda la cadena, que va desde la policía hasta la prisión, ¿no? Pasando por fiscalía, por el Poder Judicial, y no sabemos el resultado, el output de todo ese sistema en el cual estamos gastando, y la apuesta generalmente es más, porque a nivel de política pública necesitamos más policía. Claro. No sabemos el resultado de eso. Entonces, ¿qué discusión nos podemos dar con ese nivel de falta de información? ¿Y vos crees que te hago una pregunta más general, crees que este debate, esta discusión, por ejemplo, sobre los temas de seguridad, que muchas veces se basan en lo que tú decías, ¿no? La muerte dudosa, en fin, es propio de la mentalidad uruguaya de cómo encaramos otras cosas? Es decir, porque vos estás ahora presentando informes de evaluaciones de otros países, Brasil, Colombia, ahí las papas quemaron de verdad, se quemaron todas las papas, y se quemaron fuerte. Sí. Entonces, en un momento dijeron, ya está, hay que obtener la mejor evidencia para desarrollar las mejores políticas, porque esto cuesta, ¿no? Vale plata. Estamos hablando de la plata de los contribuyentes. Entonces, intentemos desarrollar políticas que tengan éxito, ¿tá? Y terminemos con las corazonadas o los pálpitos. Y en Uruguay no llegamos a esos niveles colombianos, ni que hablar de algunos países de América Central o de Brasil, de violencia. Pero sin embargo, los estamos viendo cada vez más. Pero todavía las papas no se quemaron del todo. Entonces, bueno, lo atamos con alambre. ¿Crees que todavía lo atamos con alambre en materia de seguridad, la discusión que estamos teniendo? Yo creo que las papas están doraditas en Uruguay. Ya por encima de 10 es una tasa que la Organización Mundial de la Salud considera epidémica. Nosotros estamos por encima de 10. Y 10 cada 100.000 habitantes. Sí. Y es una situación, o es un umbral que te marca ya un descontrol de la situación. Entonces hay que tomar medidas ya. Creo que lo que explica que pasemos raspando, volviendo con el punto anterior, en parte es que esto no es, en relación a los homicidios, no es un problema crónico del país, es un problema más reciente. Nosotros siempre estuvimos dentro de los mejores de la clase, a nivel del siglo XX, digamos, en América Latina, junto a Argentina y Chile. Éramos los países menos violentos en la región más violenta del mundo. Hoy ya no podemos ni siquiera decir eso. No podemos decir eso. Y tampoco tenemos capacidad de análisis e investigación. Claro. En Uruguay no hay una comunidad criminológica, ni hay una inversión en ciencia y tecnología como la hay en Brasil. En Brasil vos tenés mucha violencia, ¿verdad? Pero también tenés una apuesta a la ciencia y la tecnología nacional mayor. Y tenés una comunidad con capacidad de producción de conocimiento mucho mayor. ¿Y es un problema de plata? ¿Esto cuesta mucha plata? Y eso es un... ¿Reducir los homicidios? Sí. O sea, hay un problema de calidad del gasto. O sea, que probablemente haga falta plata, hay que ver, los números, hay que ver qué se va a hacer, pero hay un problema enorme de calidad del gasto. Estamos gastando mucha plata mal, como pasa con las cárceles, ¿viste? Tenemos un montón de gente en cana y los efectos son más iatrogénicos o más negativos que positivos. Entonces, mantener a una persona privada de libertad cuesta aproximadamente $1.000 por mes. Y si el resultado de todo eso es, como aparenta ser, un 70% de reincidencia, y en el camino arruinarle la vida a la familia que depende de ese ingreso, a su comunidad de origen, porque los presos no salen de toda la sociedad, salen de ciertas comunidades, están más concentrados en ciertas comunidades, tiene efectos a nivel de las personas privadas de libertad, de sus familias, de sus comunidades, que son más negativos que positivos. Entonces, encarcelas mucho, encarcelas mal, y gastás un montonazo de plata mal. Entonces, ¿con esa plata se podría hacer otra cosa distinta y mejor? Por supuesto que creo que sí. Este trabajo, ¿se lo presentaste o le llegó a manos de las actuales autoridades y las entrantes? Este trabajo no lo presenté directamente a las autoridades, pero lo he conversado con ellas. Sí, estuvimos, en un momento acordamos una reunión para hablar específicamente de este estudio con Martinelli. Al final, la vorágine electoral se llevó puesto todo, pero estoy seguro de que lo leyó y que lo tiene en consideración. Y los comentarios, como los otros estudios que hemos hecho, han sido más bien de interés y de receptividad. ¿Y de Negro? Y con Negro me reuní una vez que fue designado,
No hablamos sobre este estudio en particular, pero también sé que lo maneja y creo que tiene vocación por hacer sabiendo, digamos, por guiar el hacer por el saber. Y eso me parece como muy auspicioso. Un poco el camino que de alguna manera también ya había iniciado, ¿no? En la última etapa de este gobierno, ¿no? Sí. Con Martinelli, prestándole atención a estos programas presentados por Diego Sanjurjo. Es la línea por la que hay que ir y hay que seguir avanzando. Sí, yo tengo expectativa de que haya un cambio de época en relación a las políticas de seguridad y que no sean las políticas de un partido, de una gestión, sino que sean una forma distinta de trabajar en políticas públicas. A nadie se le ocurre que el Ministerio de Salud Pública vacune a la población sin base científica. A nadie se le ocurre que el Ministerio de Economía te cambie la tasa de inversión o lo que sea. Sí, la inflación. La inflación sin una discusión académica calificada de fondo. Entonces, ¿cómo podemos conformarnos con tratar los temas de seguridad, que son el principal problema del país, que se llevan un montón de recursos, que generan un montón de daños de esta manera tan improvisada? Claro. Bueno, era Emiliano Rojíos, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad del Estado de Río de Janeiro, es investigador sobre violencia, criminalidad y políticas públicas. Estaba justamente hablando de un informe que evalúa 65 programas orientados al combate del homicidio en países latinoamericanos, principalmente en Brasil, pero también en Colombia, en México y en algunos otros países. Gracias por estos minutos en Fácil Desviarse. Muchas gracias a ustedes. Fácil Desviarse.